Y entonces la tarea es para el próximo 21 de octubre. ¿Ok? Si no les llega por correo electrónico, de todas formas pueden consultar la página web, ya está publicada allí. Y si tienen dudas, por supuesto, les puedo apoyar, no resolver la tarea, pero sí apoyar en algunas dudas que todavía tengan. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Entonces, como hemos visto, ya hemos establecido en sí la conexión de la dinámica microscópica con la termodinámica, ¿ok? Ya hemos introducido lo que se conoce como el ensemble canónico. Y bueno, el ensemble canónico pues es sencillamente una técnica estadística para que nosotros, mediante un procedimiento límite llamado límite termodinámico, podamos recuperar una relación fundamental muy particular que es la entropía en función de sus variables naturales, ¿ok? Entonces, la idea de lo que vamos a hacer a continuación es replantear el problema, o mejor dicho, bueno, sí, replantearlo, o darle una forma distinta al tratamiento de la dinámica microscópica para recuperar el comportamiento macroscópico de un sistema, ¿sabe? De algún sistema cuya termodinámica nos interesa. Entonces, eh, la idea consiste en lo siguiente. Nosotros esencialmente vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar la dinámica microscópica, la estadística de los microestados y vamos a recuperar una relación fundamental, pero la relación fundamental que vamos a recuperar ahora con este nuevo replanteamiento de la técnica va a ser el potencial termodinámico que se conoce como energía libre de Helmholtz. ¿Ok? Entonces, bueno, pero antes de llegar al final de la historia, ya me estoy adelantando al final de la historia, déjenme entonces partir de el problema que voy a considerar, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan, en algún momento, nosotros, cuando vimos el repaso de termodinámica, les platiqué acerca del problema fundamental de la termodinámica, ¿verdad? Les dije, bueno, si ustedes tienen un sistema compuesto, entonces ese sistema compuesto termodinámico eh, está dividido mediante paredes que pueden ser de diferente naturaleza. Contemplando las variables termodinámicas más habituales, volumen, energía, número de partículas, cada una de esas variables extensivas tiene asociada una pared que le impide el intercambio con las otras partes del sistema de particularmente esa variable extensiva. Si tenemos una pared adiabática, impide el intercambio de energía. Si tenemos una pared fija, impide el intercambio de volumen. Si tenemos una pared impermeable, impide el intercambio de materia. Pero no son las únicas paredes, claro. Si ustedes consideran otro tipo de variables termodinámicas como la magnetización, etcétera, etcétera, puede haber muchas otras diferentes, de diferente naturaleza. Entonces, ustedes pueden tener asociadas paredes que restrinjan el intercambio de este tipo de variable extensiva. ¿Ok? Y entonces, cualquier problema en termodinámica siempre se reduce a la siguiente condición. Si ustedes remueven una de las paredes, entonces quieren saber cuál es el nuevo estado de equilibrio del sistema. Bueno, no nos vamos a ir a aspectos tan generales como para remover cualquier pared. Lo que vamos a hacer a continuación es, recapitular este sencillo experimento en donde nosotros hacemos la remoción de una de las paredes, particularmente va a ser la remoción de las paredes adiabáticas, pero vamos a fijarnos en un sistema compuesto que solamente tiene dos componentes, pero que tiene una particularidad muy importante. Esta particularidad va a hacer que uno de los sistemas que estemos considerando, una de las partes del sistema, va a ser muy grande, en comparación con la otra parte del sistema, ¿sale? Entonces tenemos un sistema compuesto, las dos componentes, una es muy grande y otra es muy pequeña. Y entonces vamos a ver las consecuencias del tratamiento de las probabilidades de ocurrencia de los microestados o de las energías correspondientes para este sistema, ¿sale? Entonces esa es la idea principal de la introducción del ensemble canónico. Entonces déjenme, se los pongo aquí. Vamos a ver ahora ensemble canónico.
Entonces, cuando nosotros introdujimos el ensemble microcanónico, supusimos todo el tiempo que el sistema bajo estudio no está totalmente aislado del resto del universo, totalmente aislado. Sin embargo, como ustedes sabrán de su curso de termodinámica, pues los sistemas no siempre están aislados, ¿verdad? Usualmente, o en algunas ocasiones, tenemos sistemas que están en contacto térmico con, con otros sistemas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al Ártico, al Polo Norte, o donde sea, donde haga mucho frío, pues claramente nuestro sistema, nosotros, o el sistema que llevemos a estudiar, va a estar en contacto con ese ambiente, ¿ok? Ese ambiente, ese sistema, podemos pensar o podemos llamarlo reservorio térmico, ¿sale? No importa si nosotros nos llevamos una taza de té al Polo Norte. La taza de té no le va a cambiar la temperatura al Polo Norte de una manera considerable, ¿verdad? Si nosotros llevamos nuestro termo con café hirviendo, tampoco cuando se logre la equilibración térmica, claro, nuestro café se va a congelar eventualmente. Pues tampoco va a cambiar apreciablemente el, la temperatura de aquel sistema. Entonces pueden darse cuenta que en la naturaleza existen esta clase de problemas en donde nosotros tenemos un sistema muy, muy, muy grande que puede considerarse y se le llama reservorio térmico. Y es un reservorio en el sentido, o se le da ese nombre, porque si nosotros lo ponemos en contacto con un sistema más pequeño, las variables macroscópicas de ese sistema llamado reservorio no cambian apreciablemente. No cambian apreciablemente porque él absorbe, tiene la capacidad de absorber un montón de energía sin que cambie sus propiedades porque es extremadamente grande. Entonces, esa es la idea básica que hay detrás de lo que vamos a llamar ensemble canónico. En contraposición a lo que ocurre con el ensemble microcanónico, el ensemble canónico va a permitir el intercambio de energías con el ambiente, con el resto del universo. Entonces es como si en lugar de estudiar el sistema aislado, decimos, bueno, está bien, está en contacto con el universo, pero este universo tiene las variables termodinámicas constantes, de tal forma que la interacción no provoca cambios apreciables en las variables macroscópicas del universo. ¿Ok? Entonces esa es la idea básica y vamos a ver cuáles son las consecuencias de ese tratamiento. ¿Vale? Entonces, bueno, pues voy a poner una caricatura de esta situación. Este es nuestro sistema que vamos a llamar reservorio. Es, si ustedes quieren, el Polo Norte, o algún lugar que sea muy, muy frío. Y entonces ustedes llevan su tacita de té. Este es el sistema que van a estudiar. Por supuesto, hay una interacción, hay un intercambio de energía. Hay un intercambio de energía entre el sistema y el reservorio térmico. Entonces, este es mi sistema compuesto. ¿Sale? Tiene la parte R, que llamamos R, que es reservorio, y tiene la parte S, que es lo que llamamos sistema. ¿Vale? Y ahora entonces, ¿cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo es estudiar qué es lo que sucede con la energía. Si estoy permitiendo intercambio de energía, pues claramente esa es la cantidad que voy a estudiar. Ahora, pensemos en esto. De acuerdo con las ideas de Boltzmann, nosotros tenemos aquí un sistema, bueno, el sistema compuesto debería ser altamente caótico, como a algunas personas les gusta llamar, ¿sale? Quiere decir esto que la dinámica microscópica, pues de las moléculas, piensen por ejemplo en un par de gases ideales, el comportamiento de las moléculas por aquí es, pues es completamente aleatorio. Eso es lo que nosotros suponemos desde el inicio con el primer postulado de la mecánica estadística, en el sentido de que pues todos los microestados son igualmente accesibles con las constricciones impuestas, ¿ok? Entonces, en este sentido, si nosotros tenemos un comportamiento altamente caótico, pues claramente en algún momento vamos a tener el cambio de energía de este sistema a y viceversa, vamos a tener un intercambio de energía, o la energía puede pasar del sistema S al sistema R, ¿sale? Por aleatoriedad, por pura aleatoriedad, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que es razonable preguntarnos por
la probabilidad de que ocurra algún estado de energía particular con una configuración particular. Entonces, déjenme escribir esto de la siguiente forma. Vamos a suponer entonces que EJ, pues es la energía del sistema S en la configuración J. Entonces aquí J, traten de hacer el ejercicio de abstraer J. J no es un número 1, 2, 3, 4, a no ser que sea un sistema cuántico. J es simplemente un conjunto de variables microscópicas que determinan la energía del sistema S. ¿Sale? Puede ser a lo mejor un vector con muchas componentes o puede ser alguna otra cantidad, matemáticamente hablando. No tiene por qué ser un índice entero. Entonces, abstraigan esto como si fuera un microestado del sistema S. ¿Sale? Entonces, este microestado tiene una energía asociada que le llamamos EJ. ¿Vale? Ahora, hay varias cosas que debemos también de establecer antes de continuar con el trabajo. O sea, primero, necesito establecer una serie de observaciones para eventualmente hacer el cálculo ¿cómo se llama?, de la probabilidad de ocurrencia de esta energía. ¿Sale? Todo mi objetivo va a estar centrado en calcular la probabilidad de que el sistema S se encuentre en este estado energético. Eso es lo que me interesa. Yo les dije desde el inicio, me interesa estudiar la energía. Como la energía entonces ahora se va a considerar como una variable aleatoria, una cosa que puede cambiar aleatoriamente, pues entonces claro está que yo voy a estar preocupado por calcular la probabilidad de ocurrencia de este estado. ¿Sale? Yo no estoy seguro de que el contacto térmico de verdad me mantenga la constante de la energía aquí, aunque ya esté en el estado de equilibrio. No estoy seguro de eso. ¿Sale? Nada me lo garantiza. La dinámica microscópica constantemente está cambiando, entonces no tengo por qué suponer que la energía vaya a ser constante. En el mejor de los casos, va a ser una variable aleatoria que va a estar caracterizada por una distribución. Y yo quiero saber cuál es esa distribución. ¿Sale? Para eso necesito hacer las siguientes observaciones. Primero, debido a la hipótesis de que el sistema R es un sistema que llamé reservorio, tan grande cuyas variables macroscópicas no cambian, pues entonces es razonable suponer que el número de microestados accesibles, entonces, como el sistema R es muy grande, en comparación con el sistema S, entonces es razonable suponer que el número de microestados, entonces, ¿cómo es que decimos que es grande en comparación con S? Pues lo decimos, ya lo dije de dos formas, bueno, lo dije de una forma, que sus variables macroscópicas prácticamente no cambian cuando ya están antes y después del equilibrio termodinámico. Pero otra forma de decir lo mismo, de que es grande en comparación R con S, es que el número de microestados del estado R es muy grande, comparado con el número de microestados del sistema S. ¿Ok? Entonces, esta es una de las hipótesis que voy a utilizar. Bueno, esto es mejor dicho, una de las observaciones que puedo hacer sobre el sistema. ¿Ok? Otra de las cosas que también es importante y que quizá no mencioné como una hipótesis, pero ahora la voy a establecer, es que esto es básicamente el universo. O sea, no hay absolutamente nada más allá del sistema R y del sistema S, o si quieren verlo de esta forma, el sistema R y el sistema S están aislados del resto del universo. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a decir que la energía total del sistema debe permanecer constante. Ojo, la energía total, no la energía de una de sus componentes. Entonces, la segunda observación es que la energía total del sistema compuesto
es constante. Uh-huh. Y entonces, ¿nuestro objetivo cuál es? Pues ya se los platiqué, ya se los dije platicadito. Nuestro objetivo es hallar una cosa que voy a llamar PJ, que es la probabilidad de que el sistema S esté con energía. EJ. Esto es lo que yo quiero obtener a continuación. Quiero calcular esta probabilidad PJ. ¿Sale? Entonces, bueno, pero no voy a partir de la nada. Yo ya sé algunas cosas porque ya introduje el ensemble microcanónico, ¿verdad? De hecho, yo ya sé, por ejemplo, como se los mostré en algún momento cuando tuvimos un sistema compuesto, les dije, miren, de acuerdo con el ensemble, mejor dicho, de acuerdo con el segundo postulado de la mecánica estadística, sabemos que la probabilidad de que el sistema compuesto se encuentre con energía E, es el producto del número de microestados de uno de los sistemas por el número de microestados del otro sistema. ¿Ok? Pero, de acuerdo con la observación 1, yo sé que el número de microestados de R es muchísimo más grande en comparación con el número de microestados de S. En consecuencia, si yo quisiera saber la probabilidad de ocurrencia del estado de J del sistema S, lo que en realidad tengo que hacer es fijarme en el número de microestados únicamente del sistema R. Aunque claro, lo voy a tener que multiplicar por este omega, pero va a ser como hacerle cosquillas a el número de microestados de R. Entonces, es razonable suponer que entonces, por las observaciones, 1 y 2, entonces tenemos que PJ debería ser proporcional únicamente al número de microestados del sistema R, que tiene una energía E0 menos la energía que tiene el sistema S, porque EJ es la energía que tiene el sistema S en un momento dado, ¿sale? Por supuesto dije que esto es proporcional, entonces debo de añadir una constante de proporcionalidad que le vamos a llamar. Entonces, pueden pensar que, pueden pensarlo de esta forma. En un momento dado es como si yo tomara una fotografía del sistema y entonces caché a S con una energía EJ con su configuración J. Entonces, como la energía total del sistema es cero, entonces quiere decir que la energía que tiene este sistema es cero menos EJ en ese momento, en ese instante. Si pasa otro instante después, probablemente esta situación cambie, pero yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra particularmente esa energía en algún momento dado, ¿vale? Y esto sería entonces la fórmula que yo voy a desarrollar a continuación. ¿Qué es lo que puedo hacer con esa fórmula? Bueno, pues el viejo truco que he estado utilizando continuamente es tomar logaritmo de esta PJ y hacer un desarrollo en serie de potencias alrededor de EJ igual con 0. ¿Por qué voy a hacer eso? Por la siguiente razón. Quiero que noten que debido a que el sistema R es muy grande en comparación con S, claramente una manera de repetir la observación 1 es también decir que la energía de este sistema es muy grande en comparación con la energía de este sistema. Lo que nos lleva a decir que EJ es muy pequeñita en comparación con S. ¿Sale? Entonces aquí hay que decir que esta cantidad es muy pequeñita en comparación con la energía total del sistema. Y esto es lo que me va a permitir hacer un desarrollo en serie de potencias alrededor de EJ igual a 0, porque ya sé que es pequeña, ¿sale? Y entonces voy a ver si puedo obtener alguna expresión para la probabilidad de ocurrencia de J, del estado de J con energía de J. Ajá. Entonces, bueno, pues voy a tomar logaritmo de PJ, y esto pues es logaritmo de la constante, que es otra constante, más el logaritmo natural de omega R, que depende de la energía E menos la energía S.
Sí, entonces ahora hacemos el desarrollo en serie para logaritmo de PJ. Entonces, claramente tenemos la siguiente situación. Entonces, el desarrollo en serie de esta cantidad es básicamente el desarrollo en serie de esta cantidad. Y el desarrollo en serie de esto, pues es lo siguiente. Primero vamos a tomar la función valuada en E0, pero la función valuada en E0 es omega con energía cero y en principio el número de microestados con energía cero es cero, ¿sale? Quiere decir que el término a orden cero no aporta ningún término. Bueno, si ustedes quieren puede aportar a lo mejor, si el número de microestados no es cero con energía cero, aporta en el peor de los casos una constante que podemos absorber en esta cantidad que está aquí. Como quiera que sea, el término al orden más bajo, si es cero, pues C es igual a C'. Bueno, vamos a llamarle C tilde. Y si no es cero, pues entonces C tilde aumenta en esta cantidad que nos proporciona el logaritmo del número de microestados con argumento omega R en cero. De todas formas, el siguiente orden va a corresponder a la derivada de esta cantidad respecto de su argumento. Y aquí, disculpen, me equivoqué. Este es C0 y este es CJ, porque está así. Entonces, el siguiente término tiene que ver con la derivada. Vamos a llamar E a lo que está en el interior de omega R. Y luego vamos a derivar E respecto de EJ, pero la derivada de E respecto de EJ me arroja un signo menos. Entonces, quiere decir que el primer término, el orden siguiente en el desarrollo en serie de Taylor, está dado por esta cantidad. El siguiente término en el desarrollo tiene que ver con la segunda derivada. Y entonces, siguiendo la misma línea de razonamiento con los cálculos del primer término, tenemos aquí menos EJ elevado al cuadrado. Claro, el signo menos está de más, pero es una mera formalidad. Más órdenes superiores. Más órdenes que siguen van como EJ al cubo. Entonces, conforme yo aumente la potencia de EJ, como ya sé que EJ es muy pequeñito en comparación con E0, pues claramente van a ser cada vez más y más y más despreciables. ¿Sale? Vamos ahora a analizar, bueno, los términos que están aquí con las derivadas y otra vez la volví a regar, disculpen, estos son logaritmo de omega y aquí también hay un logaritmo de omega. Se me comía el logaritmo. Y juro que esta vez sí desayuné. ¿Sale? Bueno, me di cuenta claramente porque seguramente ustedes ya conocen o ya saben qué es lo que me va a arrojar este factor que tenemos aquí. Con lo que hemos visto del ensemble microcanónico, ¿a quién correspondería esta derivada? ¿Alguien quiere decirlo? ¿No? Esta es como la entropía. Es la fórmula que está en la tumba de Boltzmann, se los mencioné. La derivada de la entropía respecto de la energía, ¿quién es? ¿Nadie? No entre T, ¿no? El inverso de la temperatura, salvo la constante de Boltzmann, que no está puesta, porque para que esto sea la entropía tengo que multiplicar por la constante de Boltzmann. Entonces, pues es el inverso de la temperatura, pero multiplicada por la constante de Boltzmann. ¿Sale? Bien, entonces esta es la primera identificación que hago. La segunda que voy a hacer es la siguiente. Pues claramente esto se puede escribir de la siguiente forma. Esto es la derivada con respecto de la energía. Yo sé que la derivada con respecto a la energía del logaritmo de R es 1 entre la constante de Boltzmann por la temperatura. Pero la temperatura ¿de quién? ¿Alguna idea? Vean el sistema.
La temperatura le pertenece al sistema R, le pertenece al sistema S o le pertenece a los dos. A R, ¿no? A R, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo referencia al logaritmo del número de microestados de R. Entonces, sí, claro, T es la temperatura del reservorio. Reservorio. Sistema R. Sí, pero entonces si la temperatura T es la temperatura del reservorio, y si yo estoy preguntándome por los cambios que va de la temperatura que va a tener el reservorio cuando yo pongo mi tacita de té en el polo norte, entonces ¿en cuánto va a disminuir la temperatura del polo norte? O sea, ¿cómo van a ser los cambios en la energía del reservorio debido a los cambios en la temperatura que yo realice? Viéndolo de la forma. Despreciables, ¿no? Pues esto es despreciable, ¿verdad? Pues vamos a despreciarlo con el desprecio que se merece. Eso es lo que me decía un profesor. Bueno, entonces, pues bueno, si entonces nosotros tenemos que el término a primer orden es cero, perdón, a segundo orden es cero, claramente los términos superiores pues también van a ser ridículamente pequeños. Bueno, pues vamos a hacer. Vamos a ver a dónde llegamos. Entonces, logaritmo natural de PJ es aproximadamente igual al logaritmo de una constante más, y entonces noten ustedes que aquí ya podemos sustituir, en realidad es menos, EJ dividido entre la constante de Boltzmann por la temperatura del reservorio. ¿Ok? Entonces, pueden observar que si nosotros despejamos de esta expresión a PJ, pues todo lo que tenemos que hacer es elevar a la exponencial esta cantidad, pero elevar a la cantidad de esta exponencial, pues es una constante, es de hecho la constante C tilde, por la exponencial de menos EJ dividido entre la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Ok? Esto que está aquí, esta ecuación que acabamos nosotros de encontrar, tiene nombre y apellido. Esto se conoce como el factor de Boltzmann. De hecho, la pura exponencial es lo que llamamos factor de Boltzmann. Antes de presentárselos como se debe, déjenme hacer algunos cambios estéticos. Vamos a definir una variable que vamos a llamar beta como el inverso de la temperatura con la constante de Boltzmann. ¿Sale? Entonces, en términos de esta beta, podemos ahora sí escribir PJ. Ah, y claro, también voy a hacer un cambio estético adicional. En lugar de poner C tilde, esa C tilde se ve muy fea, pues vamos a cambiarle el nombre también a esa cantidad. Y C tilde le vamos a llamar 1 entre Z. ¿Sale? O sea, cambié, simplemente renombré mi constante de proporcionalidad. Y con eso entonces llegamos a la siguiente expresión. P de PJ, que pueden pensar lo que es como una función de probabilidad de PJ, la probabilidad de ocurrencia encima de la energía de J, se puede escribir como E a la menos beta veces la energía de J dividido entre una constante que llamamos Z. Esto que está aquí entonces es lo que llamamos factor de Boltzmann, pero lo que es más importante en esta, bueno, una de las cosas más importantes en esta ecuación es la constante de proporcionalidad que se llama Z y que de hecho tiene un nombre muy especial. A Z le llamamos función de partición. Pueden pensar que esta es la constante de normalización más famosa de la física. Bueno, yo no conozco otra constante de normalización más famosa que la función de partición. Bueno, sí conozco otra, se conoce también la gran función de partición, pero eso se las presento después. ¿Tienen dudas hasta aquí sobre la deducción que hemos hecho? Entonces, todo lo que he hecho hasta este momento es solamente tener una estimación
de la probabilidad de ocurrencia de la energía de este sistema cuando está en contacto térmico con un reservorio. Y entonces resulta que la probabilidad de ocurrencia de que el sistema S se encuentre en energía EJ es una exponencial de menos beta veces la energía EJ que contiene dividido entre esa constante de normalización. La constante de normalización es solamente para que esta P de EJ sea, como se debe, una función de probabilidad. ¿Sale? Que EJ, bueno, que esto determina una distribución en todo el sentido de la palabra. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, si no hay dudas, entonces voy a borrar esta parte del pizarrón para, bueno, en realidad voy a borrar todo. Mejor, por favor, terminen de copiar. ¿Alguien necesita más tiempo? Bien, entonces voy a proceder a borrar y continuar con la discusión. ¿Por qué esta constante de normalización les digo que es de las cantidades más importantes que nos vamos a encontrar en el ensamble canónico? Bueno, pues esta función de partición, juega el papel equivalente al que juega el número de microestados cuando nosotros estamos en el ensamble microcanónico. Es decir, yo les mencioné cuando introduje el concepto, ¿cómo se llama? El ensamble microcanónico, que necesitamos nosotros hacer el cálculo del número de microestados con energía E para un sistema determinado, para que eventualmente nosotros recuperemos la termodinámica del sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de lo que hemos llamado el límite termodinámico. Bueno, pues exactamente en la misma línea de razonamiento, la función de partición va a ser la que nos va a conectar la dinámica microscópica de un sistema con la termodinámica correspondiente del sistema macroscópico a través justamente del límite termodinámico. El límite termodinámico, ese no va a cambiar, no importa cuál sea el ensamble que utilicemos, siempre tenemos que hallarlo, porque es un procedimiento límite en el que nosotros partimos de un sistema que inicialmente es un sistema microscópico y lo tenemos que hacer cada vez más y más y más y más grande y más grande para que nosotros entonces podamos observar o analizar, estudiar las propiedades macroscópicas, termodinámicas del sistema, pero grande, extremadamente grande. ¿Ok? Entonces, bueno, pues déjenme les explico por qué es que Z tiene ese papel tan importante. Bueno, entonces, podemos pensar que esto, ya como ya se los mencioné, es como una función de probabilidad de ocurrencia del estado EJ o la probabilidad de ocurrencia de la energía EJ para el sistema S. ¿Ok? Y esto es el factor de Boltzmann dividido entre esta constante de normalización. Y como les dije, bueno, pues si yo quiero que esto sea efectivamente una función o que me caracterice una distribución de las energías EJ, pues entonces yo tengo que necesariamente tener normalizada esa función en el sentido siguiente. O sea, si yo tomo la suma sobre todos los posibles microestados del sistema de la probabilidad de ocurrencia de EJ, pues entonces más vale que esto sea igual a 1. Esta es la condición de normalización. Entonces, para que esta igualdad se satisfaga, ustedes pueden observar entonces que Z, bueno, si ustedes introducen ¿cómo se llama? Este factor en el interior de la suma, van a darse cuenta que Z debe cumplir con la siguiente condición, bueno, debe ser idéntica a la suma sobre todos los microestados EJ de E a la menos beta veces EJ. ¿Ok? Entonces, esa suma, como yo les había dicho desde el principio, corre sobre todos los microestados, ¿sale? Es una suma algo abstracta, de hecho bastante abstracta. Probablemente J a lo mejor tenga una forma completamente distinta, a lo mejor J es continuo
y esta suma sobre los microestados se convierte en una integral sobre el espacio-fase, etcétera. La suma sobre J en realidad puede ser una suma sobre un montón de números cuánticos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, pero hay una forma alternativa de ver esa suma. ¿Sale? Nosotros estamos sumando sobre los microestados, pero también podríamos estar sumando sobre las capas de energía. ¿Okay? Entonces, piensen, por ejemplo, que nosotros tenemos, voy a pintar el espacio de configuraciones de la siguiente forma. Entonces, piensen ustedes que este es el espacio de microestados. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos puntos, a lo mejor aquí representa un microestado. Entonces, tenemos un montón de microestados. Yo les dije, este espacio puede ser a lo mejor discreto, puede ser continuo, puede ser de múltiples dimensiones, etcétera, etcétera. Si estamos en un sistema clásico, este es el espacio-fase, claramente. Ahora, yo estoy haciendo la suma sobre todos los microestados. Todos están participando aquí. Todas las energías están participando porque la energía del sistema S no es constante. ¿Ok? Pero yo siempre, en todo momento, puedo hacer lo siguiente. Puedo dividir el espacio de microestados en capas de energía constante. Entonces, pueden pensar que todas estas regiones son regiones de energía constante. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, el cálculo de omega, el número de microestados, yo me fijo en una de estas capas. ¿Sale? Por ejemplo, si me fijo entonces en una de estas capas de energía constante, o hipersuperficies de energía constante si estuviéramos en un sistema clásico. Entonces, el número de microestados en esta región, en esta capa, pues sería lo que nosotros llamamos omega. O sea, claramente cada una de estas tiene una energía particular, ¿no? A lo mejor esta sería, si ustedes quieren, esta sería E1, esta sería E2, etcétera, ¿no? Entonces, en general, podemos pensar que esta tiene asociada energía E, y así sucesivamente. La energía va aumentando conforme o decreciendo conforme nos cambiamos de capa. Entonces, básicamente, el volumen o la cantidad de puntos que hay en esta dona es el número de microestados con energía E. Bueno, claro, con las demás variables termodinámicas, probablemente N, V, M, etcétera, ¿no? Vamos a dejarlo solamente en omega D. Entonces, el número de microestados aquí es omega. Pueden entonces ustedes observar que si yo tengo que hacer una suma sobre todos los microestados, sobre todo el espacio-fase, por ejemplo, si estuviéramos en el caso clásico, pues entonces yo puedo hacer la suma de manera organizada. Me fijo en una capa de energía constante y entonces yo sé que ahí este factor, llamado factor de Boltzmann, es constante porque J es constante sobre toda la hipersuperficie de energía constante. Y luego entonces hago la suma sobre todos los microestados. Entonces, es como si nosotros tuviéramos una especie de degeneración como en cuántica, ¿verdad? Tienen en el estado y tienen su correspondiente degeneración. Omega sería la degeneración de esa energía particular. Quiere decir entonces que esta suma, Z, se puede expresar como una suma sobre todas las posibles energías. ¿De quién? Bueno, pues del factor de Boltzmann con justamente esa energía. Ya no le pongo subíndice J porque ya no estoy sumando sobre microestados, ahora estoy sumando sobre energías. Pero si sumo sobre energías, debo de pagar un precio. El precio es que tengo que multiplicar por la degeneracidad de la energía correspondiente. Entonces yo tengo que añadir el factor, que es el número de microestados con energía E a la menos beta veces C. ¿Vale? ¿Queda clara esta fórmula? O sea, todo lo que estoy diciendo es que, pues sí, ahí está metido el ensemble microcanónico forzosamente, no me voy a librar de eso. Nada más, como yo les había dicho, es un replanteamiento del mismo problema. Bueno, pues siguiendo esta línea de razonamiento, podemos invocar precisamente los resultados que obtuvimos en el ensemble microcanónico. Ya sabemos, gracias a Boltzmann, que omega está relacionado con la entropía de la siguiente forma. De hecho,
Déjenme, se los recuerdo por aquí. Omega, bueno, la entropía es la constante de Boltzmann por el logaritmo del número de microestados. Entonces, si ustedes invierten, omega se puede ver como E a la entropía dividido entre la constante de Boltzmann. Entonces, esto se puede ver como una suma sobre las energías ¿de quién? Pues de S entre la constante de Boltzmann menos, y aquí voy a regresar a beta a lo que era originalmente. Beta es 1 entre KBT, entonces nada más para que vean el cálculo que voy a hacer. A continuación esto es 1 entre KBT. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a factorizar un KBT y le voy a renombrar beta, y también voy a factorizar un signo negativo. Entonces esto es una suma sobre E de E a la menos beta veces E menos TS. ¿Sale? Lo único que hice, insisto, fue factorizar menos 1 entre KBT, y ese es el menos beta que está enfrente, antes del paréntesis. Y en el interior, pues como cambié el signo, entonces E queda positivo, S queda negativo, pero claramente hay un T, porque no hay un T abajo en el denominador en la S. Seguramente ustedes ya estarán pensando en esta relación que acabo de poner aquí ¿cómo se llama? En el interior de los paréntesis. ¿Alguien le suena a algo? Energía libre de Helmholtz, ¿no? Energía libre de Helmholtz, ¿verdad? Entonces, quiere decir que a lo mejor esto está relacionado con la energía libre de Helmholtz. De hecho, sí lo está. Pero antes de eso, necesito hacer un breve análisis de la siguiente situación. Primero que nada, quiero que piensen en lo siguiente. Estoy aquí haciendo una suma sobre las energías, ¿sale? Esto que está aquí todavía no es la energía termodinámica. Entonces hay que tener cuidado. Esta sí pueden pensar que es la entropía termodinámica y esta temperatura es la temperatura del sistema. Hasta ahí va todo bien, pero esta energía no es, ojo, no es todavía la energía macroscópica, la energía interna. Es la energía microscópica y yo estoy sumando sobre todas las energías microscópicas. ¿Ok? Entonces, en un momento dado, cuando yo estuve discutiendo el caso del ensemble microcanónico, les dije, miren, resulta que cuando tenemos un sistema que estamos haciendo cada vez más y más y más y más grande, las fluctuaciones se hacen cada vez más pequeñas. O sea, lo que quiere decir es que si yo me fijara en la función de probabilidad original y yo quisiera hacer una caricatura de esta función de probabilidad, tendría una caricatura más o menos así. Lo voy a pintar de este lado mejor. De hecho, yo les mostré que la función de probabilidad es más o menos como una gaussiana. Sale una distribución normal, cuyo ancho es proporcional al inverso del número, de la raíz del número de partículas. Entonces, mientras más partículas yo tenga, voy a tener esta gaussiana cada vez más y más y más delgada. O sea, si nosotros pasamos al límite termodinámico, esto sería como para el sistema finito. Y si nosotros pasamos o tomamos el límite termodinámico, entonces nosotros tendríamos que mandar n infinito. Pero si nosotros hacemos eso, pues entonces esta gaussiana pues, prácticamente se convierte en una delta de Dirac, ¿verdad? O sea, en el límite termodinámico, si todavía no llegamos, pueden pensar a lo mejor con 10 a la 23 partículas, pues tendríamos una gaussiana bien angosta. Estoy tratando de pintarlo lo más angosto posible, todavía con la posibilidad de distinguir que se trata de una función gaussiana, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que entonces la energía está concentrada alrededor del valor promedio. Y eso es lo que nosotros identificamos con energía termodinámica. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, si estamos sumando sobre todas las energías y sabemos que tiene ese comportamiento la función de probabilidades, pues entonces, pues vaya, o sea, todo lo que tengo que hacer es calcular
el valor máximo, el valor mínimo, porque tenemos un signo frente, que va a ser la mayor contribución a la energía de esta, ¿cómo se llama? En esta suma, perdón. La mayor contribución a la suma va a estar dada por la energía promedio o la energía que minimiza esta función, ¿vale? En el límite termodinámico. Entonces, en el límite termodinámico, análogamente, en el límite termodinámico, esperamos que la suma tenga una contribución. O que, que la mayor contribución a la suma vamos a llamarle suma asterisco, que es la que está aquí. Esté dada por lo siguiente. Esté dada por... entonces voy a escribir aquí el resultado. Nosotros esperamos que la mayor contribución sea, entonces aquí en lugar de poner una suma, pues solamente me escojo esa energía. La energía que va a maximizar ¿cómo se llama? Esta función, y me voy a quedar únicamente con un término de la suma, y ese término de la suma lo vamos a identificar como la energía interna. O sea, esto es exponencial de menos beta veces el mínimo entre, y como les decía, entonces tenemos que aquí poner el valor promedio de la energía menos 3. Pero esto que está aquí, el mínimo, es una forma alternativa de definir una transformación de Legendre. Esto que está aquí es una transformación de Legendre. Bueno, lo que quiere decir entonces claramente es que Z, pues entonces se puede ver como la exponencial de menos beta veces la energía libre de Helmholtz. Aquí claramente estoy haciendo ya de una vez la identificación de E con la energía interna. Entonces, si ponemos la energía interna y esto corresponde a la transformación de Legendre, entonces, esto es E a la menos beta veces la energía libre de Helmholtz. Entonces, F, energía libre de Helmholtz. Visto de otra forma, si nosotros invertimos esta fórmula, la conexión con la termodinámica está dada mediante la siguiente expresión. Entonces, esta es la conexión con la termodinámica. Lo que quiero decir es que la energía libre de Helmholtz en sus variables naturales, T, V, T, V y N, y probablemente más variables extensivas, se puede escribir como menos todavía no tomé el límite termodinámico. Sería esencialmente F es menos la constante de Boltzmann por la temperatura por el logaritmo natural de la función de partición. ¿Vale? Si nosotros, y entonces esta es la conexión termodinámica, pero todavía no he expresado explícitamente cómo tomar el límite termodinámico. A lo mejor en esta última línea cabe ese rol. Para llevar a cabo el límite termodinámico, pues todo lo que tengo que hacer es fijarme en la energía libre de Helmholtz reducida, que tiene como variables naturales T y el volumen reducido, y entonces tomar el límite cuando el número de partículas y el volumen se van a infinito, y probablemente algunas otras variables macroscópicas extensivas
del logaritmo natural de 1 entre n, perdón, 1 entre n, por el logaritmo natural del número, perdón, de la función de partición. Claramente, el volumen reducido se mantiene constante y es el cociente del volumen entre el número de partículas. Entonces, aquí está la conexión con la termodinámica y la forma en la que nosotros vamos a hallar esa conexión mediante lo que llamamos límite termodinámico. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, entonces voy a borrar, pero necesito saber si han terminado de copiar. Muy bien. Entonces, voy a borrar todo el pizarrón para ahora establecer un ejemplo de cómo funciona esta técnica para sistemas particulares. Entonces voy a borrar. Y pues vamos a ver ejemplos. Un ejemplo que ya hemos trabajado anteriormente es el modelo del paramagneto ideal. O sea, vamos a hacer una revisión de los mismos problemas que estudiamos en el caso del ensemble microcanónico y vamos a ver que esta técnica, bueno, va a depender a lo mejor de algunos de ustedes, a lo mejor es más sencillo este tratamiento que el caso del ensemble microcanónico, o a lo mejor es al revés, pero al menos para mí, el tratamiento con el ensemble canónico es en muchas formas mucho más sencillo de llevar a cabo que el caso del ensemble microcanónico. Y resulta que aquí, ¿por qué es más fácil o por qué sería más sencillo? Porque en muchas ocasiones vamos a poder nosotros, digamos, darle la vuelta al problema del cálculo del número de microestados. Como ustedes pueden ver, cuando establecí la función de partición, les dije que hay al menos dos formas de calcular. Una es que ustedes hagan la suma directamente sobre los microestados, o la otra es que ustedes hagan la suma sobre las energías. Pero al hacer la suma sobre las energías, vamos a pagar el precio de necesariamente conocer el número de microestados con energía constante. O sea, necesitamos conocer necesariamente el omega de E y las demás variables extensivas. ¿Ok? Entonces, en algunos casos va a ser más útil probablemente sumar solamente sobre microestados y lo reconozco, habrá otros casos en donde sea mucho más sencillo hacer el análisis con la otra fórmula, con la suma sobre las energías. ¿Ok? Pero bueno, en todo caso, déjenme establecer los ejemplos para que ustedes vayan agarrando práctica resolviendo esta clase de problemas. Bueno, entonces, el primer ejemplo es el paramagneto ideal. Ideal. El hamiltoniano de este sistema se escribe como la constante mu0, que es el momento magnético de cada una de las partículas, el campo externo, multiplicado por las variables de spin, ¿sale? Entonces recuerden que el modelo del paramagneto ideal es una colección de partículas que tienen la propiedad de spin o la propiedad de un momento magnético que puede estar alineado con el campo o anti-alineado con el campo. En todo caso, las variables que me indican si están alineado o anti-alineado está dado por estas variables que llamamos sigma j. Y la suma corre pues desde j igual a 1 hasta el número de partículas que tenemos. Ahora, entonces noten ustedes que el hamiltoniano o la energía de nuestro sistema depende de las configuraciones. Si yo tengo una configuración determinada, o sea, si yo tengo, por ejemplo, aquí mi paramagneto,
la energía de este sistema, pues va a depender, entonces la energía va a depender de cómo esté orientado cada uno de los espines. O sea, yo estoy diciendo que esto va a depender esencialmente de esta configuración, que esta configuración tiene una energía asociada. La energía no tiene por qué ser la misma que si yo tomo otra configuración. Por ejemplo, si yo tomo una configuración donde todos los espines están apuntando en la misma dirección, entonces la energía pues va a depender de esa configuración. ¿Ok? En todo caso, y en lugar de poner aquí la configuración en su forma de caricatura, pues yo tengo una manera de decir cómo es la configuración, y la configuración esencialmente está determinada por estas variables sigma j. Entonces yo puedo decir en todo momento que los microestados de los que depende, o mejor dicho, sí, los microestados de los que depende E están determinados mediante la colección de las variables de spin. Algunas veces vamos a omitir dónde empieza y termina J porque muchas veces ya lo tenemos en la mente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para calcular la función de partición? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Calculamos la función de partición. Pues yo establecí que Z se debía poder escribir como una suma sobre, bueno, en la forma abstracta en la que lo escribí anteriormente, pues era J por E a la menos beta veces la energía de J. Y yo les dije, bueno, J, no se imaginen que es un entero. J es una forma sencilla de abstraer una configuración determinada del microestado del sistema que yo estoy estudiando. Entonces, en este caso, J, pues resulta ser esta colección de variables de spin, que es sigma j, que corre desde 1 hasta n. Pueden pensar, como les había dicho, j a lo mejor es como una especie de vector, podría ser un vector, y de hecho aquí lo podríamos ver de esa forma, es un vector con ceros y unos, sigma j, perdón, con menos unos y más unos. Quizá por la inercia no les mencioné, pero ya lo hemos visto anteriormente, que sigma, la variable de spin, puede tomar los valores más 1 o menos 1. Entonces, j pues es una especie de vector, si quieren verlo de esa forma, que tiene todas estas componentes, sigma 2, etcétera, hasta sigma n. Ya sea que lo quieran denotar de esa forma, ya sea que lo quieran denotar de esa forma, es esencialmente lo mismo. En todo caso, lo que hay que hacer bien es saber qué significa esta suma sobre todos los microestados. Bueno, pues esta suma esencialmente significa lo siguiente. Si J es una colección de muchas variables que pueden tomar diferentes valores, pues entonces esta suma en realidad son n sumas en realidad en una sola. Estoy sumando sobre la variable de spin de la primera partícula, estoy sumando sobre la variable de spin de la segunda partícula, etcétera, etcétera, y estoy sumando sobre la variable de spin de la enésima partícula. ¿De dónde a dónde corren estas variables de spin? Pues ya se los mencioné. Solamente pueden tomar dos valores, al menos para este modelo. Hay otros modelos, si queremos incluir S posibles estados de spin, pues entonces tendríamos S variables. Aquí nomás tenemos dos. La suma corre de menos 1 a 1, sin pasar por el 0. ¿Y qué es lo que estamos sumando? Pues estamos sumando el factor de Boltzmann. El exponencial de menos beta veces la energía. ¿Y quién es la energía? Bueno, pues la energía es esto que está aquí. Es una suma, es menos mu 0 beta. Entonces, menos con menos me da más beta mu 0 campo magnético por
una suma de las variables sigma j, pero en lugar de expresarlo como una suma de esta forma, pues voy a poner sigma 1 más sigma 2 más tac, 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 sigma n. Y bueno, voy a cerrar el paréntesis. Y voy a hacer la siguiente situación. Entonces, fíjense que, bueno, puede parecer algo feo tener un montón de sumas allí, pero en realidad no es tan feo hacer este cálculo. En realidad es muy sencillo, porque quiero que observen ustedes lo siguiente. Noten que la exponencial tiene como argumento una suma de las variables sigma. Esto quiere decir que nosotros podemos factorizar esta exponencial como un producto de exponenciales. Una exponencial que va a tener beta veces mu 0b por sigma 1 por otra exponencial que tiene beta mu 0 veces b por sigma 2 y así sucesivamente con todos los demás. O sea, lo que estoy diciendo es que esto se puede reescribir como una suma sobre la variable sigma 1 y esta suma nada más corre sobre dos valores, desde menos 1 hasta 1. La siguiente suma también. Y así sucesivamente hasta la última suma. Solamente cada una de estas sumas corre sobre dos, solamente dos valores. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, pues como les había dicho, tenemos el primer término es E a la beta veces un 0 por B por sigma 1 por uno muy parecido a este, pero en lugar de sigma 1 tenemos sigma 2. Beta, un 0, B, sigma 2 y tac, tac, tac. Aquí ponemos el último, pero vaya, no lo pinto porque es exactamente la misma idea. Y ahora, ustedes pueden pensar que podemos utilizar como una especie de teorema análogo al teorema de Fubini. Tenemos una suma múltiple, pero dentro de la suma múltiple los sumandos se factorizan y donde cada uno de los términos a lo largo de ese producto dependen de cada una de las variables de sumación. Entonces quiere decir que las sumas se pueden factorizar también, ¿sale? Como las sumas se pueden factorizar, entonces noten que yo puedo escribir aquí a continuación, digo, bueno, pues entonces yo puedo, por ejemplo, tomar esta suma sobre sigma 1, sobre sigma n, y solamente sumar sobre la variable que tiene que ver con sigma n. Tomo la suma sobre sigma n menos 1, con lo que tiene que ver solamente con sigma n menos 1, y así sucesivamente hasta terminar con la última. Entonces, lo que quiero decir es que esto es... Ahorita no me voy a preocupar por poner los límites de sumación. Nada más quiero llegar a un punto. Al final los vuelvo a recuperar. E a la beta veces 0b, sigma 1, E a la beta mu 0b, sigma 2, y bueno, si quieren les pongo el último, por sigma n e a la beta mu 0b, sigma n. Quiero que observen que cada una de esas sumas corre sobre una variable diferente. Pero esa variable es una variable muda. Le podemos cambiar el nombre cuando se nos antoje. Yo le llamé sigma porque es la forma usual en la que denotamos las variables de spin, pero no tiene por qué ser sigma. Podría ser x, podría ser y, desde y igual a menos 1 hasta 1, sin pasar por el 0. Yo le puedo dar el nombre que se me antoje. Pero si le puedo dar el nombre que se me antoje, entonces puedo llamar a todas las sigma i idéntica al mismo valor, llámenle sigma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las sumas que tengo que se están multiplicando allí? ¿Alguien me quiere decir? Si yo renombro todas esas variables de integración y les doy variables de sumación y les doy el mismo nombre, ¿qué pasa con los factores que están allí? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, se los borro.
Yo les dije, estas son variables mudas, les puedo dar el nombre que se me antoje. ¿Qué es lo que pueden ver? Se elevan a la n, ¿no? Son iguales. Son todas iguales y como dijo su compañero, pues es como si yo lo estuviera elevando a la enésima potencia. Muy bien. Entonces, esto significa que Z se puede escribir como una suma sobre las variables de spin, donde las variables de spin nada más corren sobre dos valores. Es una forma complicada de escribir una suma, ¿verdad? O sea, nosotros podemos ver aquí que esto es, como hay dos valores, creo que hasta esto sería más corto, es E a la beta veces mu 0, tomando en cuenta primero el positivo y luego el negativo. Y si ustedes se pueden dar cuenta, esto es 2 a la n por el coseno hiperbólico de beta veces mu 0 por el campo magnético. Y este en principio sería el primer cálculo que hemos realizado de la función de partición para el sistema del paramagneto ideal. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda sobre el cálculo, sobre cómo se llevaron a cabo todos estos saltos entre las sumaciones? Bueno, si no tienen dudas, ¿qué les parece si vamos a tomar un descanso de una vez? Nos vemos, bueno, nos veríamos. Bien, entonces, pues vamos a continuar. Voy a borrar. Bien, entonces vamos vamos a establecer algunas propiedades de esta nueva técnica que nosotros tenemos para hallar las propiedades termodinámicas de un material a través del ensemble canónico. Bueno, entonces, como les comenté, nuestro punto de partida fue suponer que nosotros tenemos un sistema que está en contacto térmico con otro sistema que se hace llamar reservorio. Entonces, como les platiqué, dado que se encuentran compartiendo energía constantemente a lo largo del tiempo, pues entonces, naturalmente podemos ver que la energía no tiene por qué permanecer constante para el sistema que estamos estudiando. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer a continuación, pues, es establecer las propiedades estadísticas o probabilísticas de esta cantidad, de la energía. Como ya hemos visto, sabemos que la probabilidad de que ocurra energía EJ, pues es proporcional al factor de Boltzmann, E a la menos beta veces la energía. Dividido entre lo que llamamos función de partición. Entonces, claramente esta distribución, bueno, admite diferentes posibles valores para EJ dependiendo de las realizaciones o observaciones que nosotros hayamos hecho al sistema. Entonces, tiene sentido preguntarnos, bueno, ¿por cuál es el valor promedio? Entonces, el valor esperado o valor promedio o sea, si en un momento dado yo voy y me fijo en el sistema S y hago, si pudiera hacer la medición de la energía, pues entonces yo tendría un valor aleatorio. Si vuelvo a hacer otra medición al sistema S, a lo mejor un tiempo después, entonces pues yo tendría otro valor para la energía. Ese valor también sería aleatorio y así sucesivamente. Tendría posiblemente diferentes observaciones a lo largo del tiempo. Colectando entonces todas esas realizaciones, pues yo podría naturalmente tomar el valor promedio
de esta colección de mediciones de la energía. Entonces, este valor promedio debería coincidir con lo que llamamos valor esperado, que se obtiene matemáticamente a través de la distribución que nosotros tenemos ahí arriba. Entonces, el valor esperado, el valor que esperamos observar, es, pues, necesariamente, de acuerdo con las definiciones que ya di previamente, pues no es más que una suma sobre todos los valores de la energía, una suma sobre todos los microestados por la función de probabilidades. Perdón, de hecho, antes, una línea antes. Me adelanté. La definición es una suma sobre todos los posibles valores de la variable aleatoria. En este caso, lo que varía es la energía. La energía por la probabilidad de que ocurra esa energía. ¿Ok? En realidad, bueno, aquí disculpen, debería ser más bien J, pero la costumbre de utilizar la misma variable para denotar la posible sumación. Entonces, si nosotros sustituimos lo que vale la función P de EJ, nos queda EJ 1 entre la función de partición por el factor de Boltzmann. Y de hecho aquí nosotros podemos hacer un truco con esta expresión que tenemos ya aquí. Pueden ustedes observar que esta fórmula, bueno, concéntrense solamente en este par de cantidades que se están multiplicando. Pueden ustedes observar que esta exponencial por la EJ se puede obtener como la derivada respecto de beta, porque si nos de la función solamente exponencial, porque si derivamos respecto de beta, pues nos baja una EJ y nos baja un signo adicional. Lo que quiero decir es que nosotros podemos ver que el promedio de la energía se puede calcular de la siguiente forma. Es 1 entre z por la derivada respecto de beta, perdón, con un signo menos. Estos problemas ya no sirven. Entonces, otra vez, es menos 1 entre z, la derivada respecto de beta de la suma sobre los microestados de E a la menos beta veces CJ. Pero ustedes pueden darse cuenta, en esta expresión, que esto que está aquí, enfrente de la derivada, es de hecho la misma función de partición. O sea, que nosotros podemos ver esto como menos 1 entre z por la derivada de z respecto de beta. Que de hecho esto esencialmente es menos la derivada del logaritmo de z respecto de la variable, la constante beta. ¿Ok? Entonces, si ustedes están buscando la energía termodinámica como una función de estado, la energía del sistema, pues todo lo que tienen que hacer, como sabemos que el promedio de la energía del sistema coincide con la energía interna del sistema, pues entonces inmediatamente ustedes pueden ver que una manera automática de obtener una energía interna es utilizar esta fórmula que involucra solamente una derivada del logaritmo natural de la función de partición. Entonces, eventualmente este tipo de fórmulas van a ser muy útiles porque en la práctica ustedes van a poder obtener, por ejemplo, aquí la energía interna directamente mediante una derivada. ¿Ok? Voy a ver ahora lo siguiente. Entonces, ya calculamos el promedio de la energía, ya sabemos que el promedio de la energía está relacionado con la energía interna del sistema y hemos hallado esta fórmula que va a ser de bastante utilidad. Ahora, como se los mencioné al principio, la energía del sistema S no permanece constante, ¿sale? La energía del sistema, debido a que está intercambiando energía con el medio ambiente, con el resto del universo o el reservorio, pues naturalmente fluctúa. Por ratos la energía va a ser más grande, por ratos la energía va a ser más pequeña, pero bueno, quizá rara vez sea exactamente la energía promedio,
Pero precisamente porque nos vimos en la necesidad de calcular una energía promedio, naturalmente tenemos estas variaciones en energía. Bueno, pues vamos a calcularlas. ¿Cómo calculamos las variaciones? Bueno, ya hemos visto que para medir el tamaño de las fluctuaciones tenemos que hacer el cálculo de una cantidad que llamamos varianza. Entonces, fluctuaciones en energía se miden mediante el promedio de las variaciones cuadráticas o de las desviaciones cuadráticas medias. Que de hecho esta expresión ya en algún momento establecimos cómo realizar el cálculo. Si nosotros recurrimos a la definición, pues tendríamos que sumar sobre todos los posibles microestados de la energía menos su valor promedio, que está dado ya por esta fórmula, elevado al cuadrado, y todo esto multiplicado por la función que me determina la distribución de energías. ¿Ok? Podemos mostrar, y de hecho lo voy a hacer de una vez. Fíjense qué pasa si nosotros tomamos el desarrollo del binomio al cuadrado allí, al interior de la suma. Bueno, pues esto se transforma en lo siguiente. Tenemos j cuadrado menos el doble producto de EJ por su promedio, más el promedio de la energía elevado al cuadrado, y todo esto multiplicado por P de EJ. ¿Ok? Si ahora lo que hacemos es distribuir la suma sobre cada uno de los términos que resultaron del desarrollo del binomio, pues vamos a obtener lo siguiente. Primero tenemos una suma sobre J al cuadrado por P de J. Luego tenemos menos otra suma, J, J, dos veces. Pero ahora voy a poner primero el promedio de J. Y de hecho este es EJ. En realidad era al revés. El promedio ya no lleva el índice. Disculpen. Dentro del promedio ya no lleva el índice. Entonces, pero sí lo lleva fuera de promedio. Por notación. Por P de J. Más una suma sobre el promedio al cuadrado por P de J. ¿Ok? Entonces, hasta aquí no he hecho más que desarrollar el binomio, distribuir la suma sobre cada uno de los términos, y ahora lo que voy a hacer es algunas operaciones adicionales. Primero, pero antes de eso, quiero que noten primero que este término, el valor esperado al cuadrado, es un valor constante, ¿sale? Es un valor que se obtiene después de haber realizado una operación. Ese valor ya no cambia, ¿ok? O sea, lo que quiero decir es que es constante en relación al número de microestados. Esto ya no depende del número de microestados, ya es un valor promedio. Lo mismo con este término. Estos entonces pueden salir de la suma. Si salen de la suma, entonces observen que obtenemos lo siguiente. Entonces, aquí de hecho quiero también añadir otro comentario. Esto que está aquí, le vamos a dar un nombre especial. Le vamos a llamar, bueno, de hecho, es un promedio, pero es un promedio del cuadrado de la energía. Mientras que esta suma que nosotros tenemos aquí, EJ por P de J, la llamamos el promedio de la energía. Aquí lo que estamos obteniendo en esta suma que tenemos aquí es el promedio del cuadrado de la energía. Hay que tener mucho cuidado porque la operación de promedio no conmuta con la potencia, ¿sale? El cuadrado del promedio, como es esta cantidad que aparece aquí, no es equivalente al promedio del cuadrado. Entonces, bueno, vamos a dejarlo de esta forma. Y ahora noten ustedes que tenemos
las siguientes operaciones que les había mencionado. El valor promedio sale de la sumación porque es un valor que ya no depende de la suma. Y noten que cuando sacamos este término de la suma, nos queda la suma sobre J, EJ, P de EJ. Pero claramente eso es el valor promedio de la energía. Entonces, quiere decir que cuando saco este término, el resto es, otra vez, el promedio de la energía. Cuando saco este factor de la suma, ahora en la última y tercera sumación que aparece en la línea anterior, nos queda únicamente la suma sobre J de P de J. Pero por normalización, que es una de las cosas que les platicé hace rato, pues sabemos que la suma de P de J hacia secas debe ser 1, porque es una distribución. Entonces, no nos queda más remedio que decir que este último término que aparece aquí, pues no es más que el promedio de la energía al cuadrado. Que es el término que salió de la suma, y la suma se volvió 1. Y ahora sí puedo hacer una reducción. Observen que las fluctuaciones en la energía, bueno, las variaciones cuadráticas medias de la energía coinciden con el promedio del cuadrado de la energía menos, de hecho aquí hay 2 veces el cuadrado de la energía, perdón, el cuadrado del promedio de la energía, más una vez el promedio del cuadrado de la energía. En resumen, lo que estoy diciendo es que la variación cuadrática media de la energía, algunas veces se le llama varianza, de la energía, esta se puede escribir como la siguiente fórmula. Entonces, las variaciones cuadráticas medias de la energía no es más que el promedio del cuadrado de la energía menos 2 veces el cuadrado del promedio de la energía. No, perdón, menos una vez, lo siento. Fue la inercia de ver el 2 aquí. Este 2 ya se canceló una vez con el otro término. Y esta es la fórmula que quería hallar. ¿Por qué quiero hallar esta fórmula? ¿Por qué quería hallar esta fórmula? Porque si en un momento dado nosotros queremos hacer el cálculo de las fluctuaciones en la energía, pues inevitablemente vamos a tener que calcular esta cantidad. Esta ya la tenemos. Y de hecho está aquí. Bueno, aquí arriba si quieren ver. Voy a borrar este lado del pizarrón porque quiero continuar con esa discusión. Hasta aquí lo único que hice fue mostrar esta identidad. Esta es una identidad que va a ser de mucha utilidad y de hecho la voy a ocupar a continuación. Pero antes díganme si alguien necesita tiempo para copiar este lado del pizarrón. Bien, voy a borrar. Bueno, pues ahora voy a utilizar esa fórmula para lo siguiente. Entonces, la variación cuadrática media se puede escribir como... Ok, entonces voy a reescribir el cuadrado de la energía en promedio de esta manera. ¿Ok? Y le voy a restar. Bueno, esta es una suma que es aparte. Le estamos restando el promedio al cuadrado. ¿Ok? Y vamos a volver ahora a P de EJ, lo vamos a escribir como ya sabemos que se escribe, que es, aquí disculpe, no vale ningún cuadrado, un cuadrado vale. Entonces, aquí vamos a escribir esta P de J como 1 entre Z por el factor de Boltzmann, o sea, 1 entre la función de partición por E a la menos beta veces la energía de J. Y vamos a cargar aquí todavía con la E, el promedio al cuadrado. Ahora vamos a utilizar el mismo truco que hicimos
con el promedio de la energía en las últimas líneas. Hay que ver esa sumación que está allí como una derivada, de hecho como una segunda derivada. Pueden ustedes apreciar que esto se puede escribir como la derivada segunda respecto de beta de la suma de E a la menos beta EJ. Y todavía vamos a cargar con este término que es el promedio al cuadrado. Y noten ustedes que de hecho esto es Z. Entonces esto es 1 entre Z por la derivada segunda de Z respecto de beta. Y ahora sí, ya estoy listo para escribir el promedio de la energía en términos de la fórmula que ya habíamos obtenido anteriormente. O sea, esto que está aquí es de hecho 1 entre Z por la derivada de la función de partición respecto de beta, y de hecho tiene un signo menos, pero este signo menos es nada más mera formalidad, porque al elevarlo al cuadrado este va a desaparecer. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Esta fórmula que acabamos de hallar aquí, esencialmente es la derivada de la siguiente expresión. De hecho, podemos verlo de la siguiente forma. Esta es la derivada con respecto de beta de 1 entre Z por la derivada de Z respecto de beta. Quiero que observen qué pasa si nosotros derivamos esta combinación. De hecho, esta es la segunda derivada del logaritmo. ¿Ok? O sea, esto es en realidad la derivada. Si esta es la derivada del logaritmo de Z, entonces esta es en realidad una segunda derivada respecto de beta del logaritmo natural de la función de partición. Pero bueno, regresando aquí, si nosotros tomamos la derivada de este producto, pueden observar lo siguiente. El primer término, este es la derivada de 1 entre Z por la derivada de la derivada respecto de beta de Z. Entonces, primero derivé este término que está a la izquierda. Digo, derecha. Ahora vamos a derivar el siguiente. Tenemos que derivar 1 entre Z y luego multiplicarlo respecto de beta y luego multiplicarlo por la derivada respecto de beta. Pero la derivada respecto de beta de 1 entre Z es menos 1 entre Z cuadrada por la derivada. Entonces derivé primero el inverso de Z y ahora hay que derivar Z respecto de beta. Y esta es la derivada del inverso, pero tenemos que multiplicarlo por la derivada de Z respecto de beta. Que como pueden darse cuenta, esto esencialmente es 1 entre Z por la derivada de Z elevado al cuadrado. O sea, lo que podemos concluir de todas estas operaciones es lo siguiente. Es que las variaciones cuadráticas medias en energía están dadas por, pues ya sea que lo quieran ver de esta forma, puede ser la derivada segunda del logaritmo de Z respecto de beta. O una fórmula que también va a ser de mucha utilidad, que es esta que tenemos aquí, que es la derivada respecto de beta de 1 entre Z por la derivada respecto de beta de la función de partición. ¿Qué ganamos con esto? Pues ganamos algo que es muy importante. Voy a continuar la discusión en aquel lado del pizarrón. Díganme si alguien necesita tiempo para copiar. O bueno, si tienen una duda, también expresenla de una vez antes de que borre.
Bien, entonces voy a borrar. Y tenemos lo siguiente. Entonces, observen que 1 entre z por la derivada de z respecto de beta no es más que el promedio de la energía. O sea, esto que está aquí dentro de esta derivada, esto es el promedio de E. Entonces, lo que estamos haciendo es derivar respecto de beta el promedio de la energía. Y eso es lo que voy a escribir allá arriba. Entonces, el promedio, bueno, las variaciones cuadráticas medias. ¿Qué fue esto? Entonces, el promedio de las variaciones cuadráticas es la derivada respecto de beta por, de el promedio de la energía. Pero la derivada respecto de beta, recuerden que beta es el inverso de la temperatura, es 1 entre kBt. Entonces, nosotros podemos ahora tomar esta derivada respecto de beta, respecto de la temperatura, utilizando la regla de la cadena. O sea, esto es la derivada del promedio de la energía respecto de T por la derivada de T respecto de beta. ¿Sale? Y ahora conviene hacer estas identificaciones. La derivada respecto la derivada de T respecto de beta, pues esencialmente es 1 entre la derivada de beta respecto de T. Pero la derivada de beta respecto de B es menos 1 entre kB por la temperatura elevada al cuadrado. O sea, la derivada de beta es el inverso de la temperatura, la derivada del inverso de la temperatura respecto de la temperatura es menos 1 entre T cuadrada. En todo caso, lo que quiero decir es que esto es menos kBt cuadrado. Esto es por una parte. Por otra parte, pues ya sabemos que el promedio de la energía se identifica con energía interna. ¿Sí estoy bien? Ah, disculpen, aquí hay un signo que me comí. Este es menos la energía, porque el promedio de la energía es menos este término. Por eso estaba viendo que aquí había un signo chueco. Este es menos. Y aquí seguimos con el signo menos. ¿Ok? Entonces, este signo menos con este signo menos de la derivada de t respecto de beta se cancela y tenemos entonces la siguiente expresión. Entonces tenemos kBt cuadrada. Los signos ya los cancelé y tenemos aquí la derivada de U respecto de la temperatura. Pero la derivada de la energía interna respecto de la temperatura es la capacidad calorífica, que se puede escribir como n veces el calor específico. O sea, esto es n, constante de Boltzmann por la temperatura, por el calor específico a volumen constante. Y esto que está aquí, que acabo de escribir, le da un significado adicional al calor específico. ¿Ok? Yo les había comentado cuando estuve discutiendo la termodinámica que el calor específico estaba relacionado con la estabilidad termodinámica de la materia. Y nosotros elaboramos una demostración basada en los postulados de la termodinámica de que el calor específico debería ser forzosamente positivo si queríamos que la materia fuera termodinámicamente estable. O sea, que para evitar que cualquier fluctuación en un sistema compuesto, una fluctuación en la energía, en algún sistema compuesto, eventualmente se fuera al desequilibrio termodinámico, o sea que por un lado empezara a calentarse espontáneamente y el otro empezara a enfriarse espontáneamente, entonces más valía que el calor específico a volumen constante fuera, bueno, calor específico sí, fuera positivo, estrictamente.
Entonces, bajo argumentos de estabilidad nos dimos cuenta que el calor específico debería cumplir con esa propiedad y tenía que ver con, no solamente con la estabilidad termodinámica de la materia, sino directamente con la concavidad de la función de entropía como una relación fundamental. ¿Ok? Aquí lo que estamos viendo es que el calor específico ahora juega el papel, o está relacionado, mejor dicho, con las fluctuaciones cuadráticas medias en la energía. Y claramente, como nosotros estamos buscando estamos calculando las variaciones cuadráticas medias cuadráticas, claramente esto tiene que ser forzosamente una cantidad positiva. No puede haber variaciones cuadráticas negativas, a no ser que las fluctuaciones sean imaginarias, que no es el caso. Entonces, esto representaría, si ustedes quieren, una nueva demostración de que el calor específico debe ser estrictamente positivo. Ahora no se relaciona con, bueno, no en este esquema, no se relaciona con la concavidad de la entropía, sino se relaciona directamente con las variaciones cuadráticas en la energía. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un resultado que eventualmente nos va a servir. De hecho, podemos analizar otra vez las fluctuaciones en la energía, pero en forma relativa. Estas son variaciones cuadráticas, pero no hemos dicho nada acerca de cómo se relacionan con el promedio de la energía. Entonces, ahora sí, auténticamente las fluctuaciones no es más que la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de las variaciones cuadráticas medias, dividido entre el promedio de la energía. Si nosotros hacemos este cálculo, ya sabemos quiénes son las variaciones cuadráticas medias. Está dado por aquella expresión. Es la raíz de n, la constante de Boltzmann, por la temperatura, al cuadrado. Se me fue el cuadrado. Por el calor específico. Dividido entre la energía interna. Pero la energía interna se puede escribir como la energía interna reducida multiplicado por el número de partículas. O sea, esto es la raíz cuadrada de la constante de Boltzmann, la temperatura al cuadrado, calor específico, dividido entre la energía reducida por la raíz de n entre n. Aquí escribí U mayúscula como n veces la energía reducida. Quiere decir que esto es proporcional a 1 entre la raíz de n. Y esto establece entonces un resultado que ya había anticipado, que ya había visto en el ensemble microcanónico, que nosotros vamos a tener que el ancho de la distribución vista como una gaussiana, o las variaciones cuadráticas, las fluctuaciones relativas de la energía, van como 1 entre el número de partículas, donde el número de partículas para sistemas macroscópicos es muy grande. Entonces, en el límite termodinámico, estas fluctuaciones van a desaparecer porque n se va a mandar infinito. Entonces, en el límite termodinámico, las fluctuaciones desaparecen. Y los valores promedio se corresponden con las variables macroscópicas. Con su contraparte macroscópica. Y entonces, bueno, pues esto le da, en cierta forma, algún margen de validez para el ensemble canónico en el límite termodinámico. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí sobre esta discusión? ¿No? ¿Alguien necesita tiempo para borrar para que continúe con la discusión? Bueno, entonces voy a empezar a borrar aquel lado del pizarrón y
Vamos a ver unos ejemplos. Vamos, de hecho, a continuar con el ejemplo que estábamos viendo sobre el paramagneto ideal. Entonces, continuamos con el ejemplo. Entonces, tenemos otra vez el paramagneto ideal. Ya hemos encontrado que la función de partición para el paramagneto ideal se puede escribir como 2 a la n por el coseno hiperbólico a la enésima potencia de beta veces mu 0 multiplicado por el campo magnético externo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí logramos obtener la función de partición para un sistema de n partículas con su propiedad de spin. Pero todavía no hemos obtenido el límite termodinámico. Vamos a hacerlo. Entonces, en el límite termodinámico, calculamos la función de energía libre de Helmholtz, Fe como menos la constante de Boltzmann por la temperatura, por el límite, cuando n tiende a infinito, de el logaritmo natural de la función de partición. Pero la función de partición en este caso, pues, esencialmente es 2 a la n, y me faltó un 1 entre n. Siempre me como unos términos n tendiendo a infinito, 1 entre n, por la función de partición zn. KBT, límite con n tendiendo a infinito, 1 entre n, y el logaritmo natural de z, noten ustedes que de hecho se puede escribir como n veces, porque esto es un factor que está elevado a la enésima potencia. Logaritmo de 2 veces el coseno hiperbólico de beta mu 0 b. Claramente, en este caso, la función de la energía libre de Helmholtz, el límite se puede obtener fácilmente porque después de bajar la n de lo que está al interior del logaritmo, ya nada depende de n. Entonces, esto es sencillamente KBT, logaritmo de 2 veces el coseno hiperbólico de beta veces mu 0, el campo magnético externo. Entonces, aquí en principio tendríamos condensada ya toda la información termodinámica porque la energía libre de Helmholtz en sus variables naturales en principio es una relación fundamental. Bien, y de hecho podemos emplear todas las técnicas que ya sabemos para extraer la información termodinámica, ya sea con transformadas de Legendre, obteniendo ecuaciones de estado en las variables que nos interesen, etcétera, etcétera. Pero hay algo que podemos hacer en forma directa con las fórmulas que hemos desarrollado hasta aquí. Si ustedes se dan cuenta, en algún momento yo calculé el valor promedio de la energía. El valor promedio de la energía se puede calcular como menos la derivada respecto de beta del logaritmo natural de la función de partición. Y esto se puede escribir de la siguiente forma. Esto es menos la derivada respecto de beta. ¿De quién? Logaritmo de z. Logaritmo de z es n veces logaritmo de 2 veces el coseno hiperbólico de beta, mu 0b. Pero esto no es más que, noten ustedes que es n. Bueno, voy a cargar todavía el signo menos. La derivada de el logaritmo nos va a quedar lo siguiente.
Como voy a derivar respecto de beta, noten que este 2 no me importa. Como logaritmo se puede expresar como una suma, logaritmo de 2 más logaritmo de coseno hiperbólico. Entonces este 2 lo puedo ignorar porque va a desaparecer con la beta al momento de derivar respecto de beta. Entonces, pues únicamente me tengo que preocupar por la derivada del logaritmo del coseno hiperbólico. Pero la derivada del logaritmo del coseno hiperbólico es el inverso del coseno hiperbólico. Y la derivada del coseno hiperbólico es seno menos seno o coseno más. Coseno es, la derivada del coseno hiperbólico es seno, positivo, ¿verdad? Entonces sería el seno hiperbólico de beta por mu 0 por b. Pero todavía tengo que derivar, derivar el argumento de lo que está dentro del interior de coseno o seno hiperbólicos respecto de beta, lo que me arroja un factor que es mu 0b. Espero no haberme equivocado de valores. Creo que todo va bien. Hay un signo menos. Ese signo menos no me suena. Por favor, indíquenme si ven algún error para corregirlo o si todo está en orden. Eso está en orden, parece que está bien. Menos derivada respecto de beta. Ok. Sí, la energía es correcto al parecer. Tiene ese signo menos. Nada más quería salir de la duda de que estuviera todo en orden. El signo es correcto. Entonces quiere decir que nosotros ahora podemos hacer, podemos establecer la relación con la energía reducida. Noten que si nosotros queremos llegar al límite termodinámico, en todo momento siempre tenemos que obtener las correspondientes variables reducidas a partir de las extensivas. Entonces, como en el límite termodinámico podemos relacionar la energía interna entre el número de partículas como la energía interna reducida, entonces ustedes pueden ver claramente de esta expresión, pasando este n dividiendo para allá, esta expresión ya no depende de n, afortunadamente. Si no, tendríamos que tomar el límite con n tendiendo a infinito, pero aquí no es necesario, y si se dan cuenta, la expresión que nos queda para la energía interna sería menos la tangente hiperbólica por mu 0b. La tangente hiperbólica de el inverso de la temperatura por mu 0 por b. Entonces, ahora sí, nosotros tenemos esta como nuestra ecuación de estado. La ecuación de estado, pues esta nos permite saber cómo se comporta la energía del sistema como función de la temperatura, ¿ok? A lo mejor ustedes están teniendo un déjà vu porque esto ya lo hicimos en el ensemble microcanónico. Si ustedes revisan sus notas, van a poder darse cuenta que esta expresión debería coincidir con la expresión para la energía interna que obtuvimos en el ensemble microcanónico. Y noten ustedes que el comportamiento pues necesariamente es el mismo, ¿verdad? El valor máximo que puede tomar la energía, bueno, en los límites, cuando beta es 0, cuando el inverso de la temperatura es 0, noten ustedes que tenemos que la tangente hiperbólica está evaluada en 0, lo que significa que cuando beta es 0, la energía del sistema es 0. ¿Ok? Conforme nosotros hacemos crecer beta,
Claramente vamos haciendo crecer la tangente hiperbólica de con su argumento, porque su argumento va creciendo. Lo que quiere decir entonces que esto se va haciendo cada vez más y más negativos hasta tener un valor de saturación en menos mu0 por B. Entonces, la energía por partícula tiene este comportamiento como función de la temperatura. A temperatura cero, debido a que la tangente hiperbólica se comporta linealmente alrededor de cero, vamos a tener una función que va a ser aproximadamente esto. Después, la función de energía va a ir creciendo, 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 conforme nosotros, bueno, en realidad creciendo en valor absoluto. Pero va a ir decreciendo conforme nosotros hacemos beta cada vez más y más grande. Hasta que eventualmente llega a su valor asintótico en el infinito, que es menos mu0 veces B, el campo magnético externo, que es la máxima energía que puede tomar un solo spin. Claro, aquella U es la energía por partícula y cada partícula puede tener a lo más, o mejor dicho, a lo menos, una energía de tamaño menos mu0 B. Por supuesto, les platiqué que un spin también puede tener una energía más mu0 B, pero esa energía en promedio no es alcanzable, ¿sale? Esto que está aquí es el límite de temperatura infinita y esta es la máxima temperatura, ahora sí máxima, que pueda alcanzar el sistema. Cuando más lo estamos calentando, entonces más nos acercamos a este límite de temperatura infinita y cada vez más nos acercamos al límite de energía cero. Cuando nosotros congelamos al sistema, el sistema baja su energía y conforme nosotros extraemos, bueno, hacemos la temperatura cada vez más y más baja, lo que sucede con la energía es que va disminuyendo cada vez más y más, hasta que eventualmente alcanzamos el estado básico, que es la energía más baja posible del sistema, que ocurre en el límite de temperatura cero, ¿sale? Y corresponde a esta línea asintótica que acabo de pintar. ¿Ok? Calor específico también podemos calcularlo, porque sabemos que es la derivada de la energía interna respecto de la temperatura. Pero pueden darse cuenta que la derivada respecto de la temperatura se puede calcular fácilmente en aquella expresión. Esto es menos mu0 por B. La derivada respecto de la temperatura es la derivada de la tangente hiperbólica. La derivada de la tangente hiperbólica, ok, esa no me la sé, pero ¿alguien se sabe la derivada de la tangente hiperbólica o la tengo que calcular? Bueno, la voy a calcular mejor. Esto es la derivada respecto de... Lo voy a poner de esta forma. Este es seno hiperbólico. Coseno hiperbólico de x por la derivada de x respecto de t. Pero yo he hecho x por comodidad igual al argumento de la tangente hiperbólica, que es beta por mu0 por b. Si nosotros hacemos este cálculo, pues bueno, tendríamos que preguntarnos quién es la derivada respecto de t de la x para que tengamos auténticamente la derivada respecto de la temperatura. Y pues esto se puede calcular de la siguiente forma. Esto es mu0 por b, por la derivada respecto de t, de beta. Pero ya hemos calculado la derivada de beta respecto de la temperatura. Esto es menos mu0b entre la constante de Boltzmann por la temperatura al cuadrado. Mantenemos este término aquí en la memoria y luego vámonos con la derivada de la tangente hiperbólica. La derivada respecto de x de seno hiperbólico entre coseno hiperbólico es lo siguiente. Es coseno hiperbólico al cuadrado. La derivada del de arriba por el de abajo. La derivada del de arriba es, la derivada de seno es menos coseno. Seno hiperbólico. Creo que es coseno nada más, ¿no? Porque los hiperbólicos... Coseno. No sacas coseno, muchas gracias. Entonces este sería coseno hiperbólico cuadrado
y menos la derivada del de abajo por la de arriba. La derivada del de abajo por el de arriba es, bueno, otra vez seno cuadrado, ¿verdad? Y aquí, ¿cómo es? ¿Coseno menos seno es 1 o seno menos coseno es 1? Creo que ese es 1, Ese es 1, muy bien. Entonces, porque la derivada es 1 sobre coseno cuadrado. Coseno coseno hiperbólico cuadrado. hiperbólico cuadrado de x. Muchas gracias. Ah, claro, aquí faltó decir quizá que x está evaluado en esto, pero claramente ustedes ya se lo imaginan, ¿verdad? Entonces, ahora sí, calor específico. Se puede escribir como menos, y este signo es el que me causa lata. Ah, claro, ya no me va a causar lata, porque aquí hay otro signo menos que proviene de esta derivada. Entonces, el signo global es más. mu0b, nos queda elevado al cuadrado, kb. Entonces, esto es la constante de Boltzmann, mu0b entre kbt, esto elevado al cuadrado. Noten que multipliqué y dividí entre una kbt para tener este término completito elevado al cuadrado. Y ahora es 1 entre el coseno hiperbólico al cuadrado de beta veces mu0b. Bueno, si quieren, para no mezclar la notación de beta y la temperatura, voy a pasar de una vez la beta a la temperatura absoluta. Y si ustedes observan este resultado, debería ser el mismo que ya obtuvimos anteriormente. Para el calor específico del paramagneto ideal. No me recuerdo muy bien la forma en la que obtuvimos, pero igual después lo repaso en las clases, total están grabadas. Si me equivoco en algún lado, después les comento. Pero en principio este debería ser el resultado correcto. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algo que, alguna pregunta? Ajá, escucho. Solamente no le puso el subíndice al calor específico. Ah, lo que pasa es que aquí no hay volumen, así que no hay ningún problema con ponerle el subíndice, Okay. porque este es un paramagneto. Y nos interesan las propiedades magnéticas termodinámicas. Muy bien, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tienen más dudas, bueno, yo creo que